Buenas tardes para todos. Primero, felicitaciones a Andrea porque nos hizo un recorrido muy completo, integral y pasando por muchos tópicos de una patología que tenemos que todos manejar en el día a día en terapia intensiva. Yo solo quiero hacer inicialmente, Pablito, y un comentario como muy general, eh, viendo un poco más el bosque que los árboles frente a los diferentes tópicos que estaba tocando Andrea, y es entender que estas enfermedades con baja extensibilidad o el SDRA son enfermedades demasiado heterogéneas y al igual que la sepsis. Heterogéneas en términos de etiología, de distribución pulmonar, si vemos compromiso de uno o varios segmentos pulmonares, de compromiso, en tercer lugar, ya sea alveolar o endotelial y el que predomine, de una mayor descenso o compromiso del strain o del estrés dinámico, y eso en un momento dado, el estrés dinámico y el estrés alveolar, y eso en un momento dado es el que nos lleva por un camino de desenlaces buenos o malos, y que, como mostrabas muy bien al final en el artículo que resume Pelosi del 2019, hay un enfoque que debe ser mucho más integral, y dejar de repente pues, un poco al lado la visión tubular para tener una visión más integral de un problema que definitivamente es heterogéneo. Cuando uno se enfrenta a problemas heterogéneos, pues claramente no está la única alternativa que puede llegar a ser útil, y ahí es donde la medicina de precisión cobra realmente importancia. Y quiero resaltar en que el término correcto hoy en día es medicina de precisión y no medicina de personalizada, porque la medicina personalizada o la medicina de las personas se la hacemos siempre, y la medicina de precisión pues es esa medicina que busca diferenciar las estrategias de acuerdo a las características biológicas de cada individuo. Y viene a mi mente una conferencia en una Enteusi que dio Juanita Uribe ya casi 2 años o un año y medio largo, en donde hablaba de medicina de precisión en SRA, una excelente conferencia, y cómo es el camino que vamos a empezar a enfrentar a futuro. Y muy seguramente tener biomarcadores que nos permitan diferenciar una respuesta u otra nos va a permitir hacer un enfoque mucho más racional de una terapia de soporte, que en últimas es la ventilación mecánica, llamémosla convencional o alta frecuencia, eh, versus también otras estrategias que en un momento dado pues pueden ser terapéuticas. Sé que en el taller hay preguntas pues de fondo, que vale la pena hacer discusiones también de fondo, pero el mensaje grande es que entendamos que es una enfermedad heterogénea y que posiblemente las intervenciones basadas pues un poco en la situación de cada paciente, su etiología, su distribución, el tiempo de evolución de la enfermedad, muchas veces es lo que nos determina el pronóstico. Y que el ventilador mecánico sí o sí es una estrategia que puede dañar el pulmón, y que por lo tanto tenemos que hacer una aproximación lo más racional posible, teniendo en cuenta obviamente el strain dinámico, estático, el estrés alveolar, la presión de conducción y qué consideramos pues nosotros normales. Esperamos pronto compartirles un poco la experiencia de 10 centros aquí de Colombia, que muchos de ustedes participaron, de cuál es ese punto de corte de presión de conducción que en un momento dado pues puede llegar a ser útil, y con un poco más de 220 pacientes, con Ana María Bejarano y todos los equipos que participaron, los hospitales que participaron, encontramos que tener 15 centímetros de agua en general tiene un área bajo la curva cercana a 0,85 y una muy buena capacidad de discriminar a aquellos pacientes con desenlaces que llamamos inadecuados, que era mortalidad o necesidad de bafo. Entonces, realmente eso puede cambiar, y en un momento dado el punto final en diferentes estrategias, como puede ser alta frecuencia en pediatría, todavía no lo tenemos hasta que no tengamos un muy buen ensayo clínico. Nosotros aquí en la cardio estamos participando en el Prospect, que muchos de ustedes saben que es un ensayo clínico factorial a 4 brazos, en donde uno de ellos es prono y bafo, que muy seguramente nos va a dar luces frente a la luz de los ensayos clínicos, qué evidencia tenemos frente a eso. Entonces, nada, esto es un pequeño comentario de introducción. Felicitar a Andrea, creo que el reto era muy grande, lo hizo muy bien y tocó conceptos muy interesantes que vale la pena analizar y estudiar a fondo. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona quiere hacer alguna introducción inicial o algún comentario para Andrea, profe Perdomo?
Se debe mover el micrófono, pero no se oye. Y ahora sí. Aló. No, pero... Nada, ¿está oyendo o no? Ahí sí, ahí ¿Aló? sí. Bueno, pues felicitar a Andreita porque fue una excelente presentación, una muy buena revisión desde la fisiología, desde temas, tópicos casi de mecánica, de ingeniería, que para los médicos a veces es un poco difícil de entender. Creo que logró transmitir en gran parte la importancia de estos conceptos. Como dijo Jaimito, pues ese es un tema en el cual los intensivistas deben estar excelentemente preparados porque a pesar de los desarrollos de la ventilación mecánica, pues seguimos viendo que la ventilación mecánica aún no cura ninguna enfermedad, en cambio produce muchas. Gran parte de las complicaciones no solamente derivan de la patología de cada paciente, sino del daño que nosotros agregamos a los pacientes cuando manejamos estos aparatos de manera adecuada. Entonces, pues, felicitar a Andreita y esperemos a ver cómo nos va. Profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces creo que se cumplió la meta. Felicitaciones, Andrea, nuevamente. Creo que lograste llevar un mensaje claro. Vamos, si quieres, tienes ahí para compartir el taller. No, doctor, no puse las preguntas. Ah, bueno. Qué Entonces, pena. digamos que en el taller en principio se enfocó en 3 preguntas. La primera pregunta de un tema que cada vez tenemos más información y que ha sido en una época muy controversial, que es entender bien desde la fisiología por qué los pacientes con baja distensibilidad son susceptibles del daño inducido por la ventilación espontánea del paciente. Entonces, no sé qué encontraron del tema. Gina. Bueno, buenas tardes. Acerca de la pregunta, pues primero recordar que la lesión pulmonar autoinfligida por el paciente, pues sí, es producto de que un paciente bajo ventilación mecánica realiza esfuerzos vigorosos de forma cíclica en un pulmón que previamente pues tiene algún tipo de lesión. Los mecanismos en los que se puede generar este daño depende de varias cosas. Una de ellas es el modo en el cual está ventilado. Entonces, primero que todo, pues los que están ventilados por modo de presión, lo que sucede es que en este caso la presión de conducción del paciente es un... Los que están ventilados en modo presión tienen finalmente una presión de conducción mayor porque se le suma a la que hemos programado la presión del esfuerzo inspiratorio del paciente. Finalmente, pues esto lo que va a llegar es a que el flujo o el volumen inspiratorio sea mayor y por tanto se va a generar volutrauma. En aquellos pacientes ventilados por modo controlado por volumen, existe la posibilidad también de generar esta misma sobredistensión por aumento del volumen, ya que el tiempo inspiratorio, a pesar de que no hay un cambio importante en el volumen como tal que ingresas en un solo ciclo, el tiempo inspiratorio es mayor el que produce el paciente versus el que hemos programado. Entonces, finalmente puede haber un fenómeno que se conoce como nuevo ciclo o doble disparo. Entonces, el volumen total por minuto pues se va a elevar, generando también una sobredistensión alveolar. Por otro lado, también existe la posibilidad de que observemos el fenómeno de péndulo. Esto considerando que el SDRA, hay zonas que son, pues como ya se mencionó, el daño es de tipo heterogéneo. Entonces vamos a tener zonas que están ocupadas y zonas potencialmente ventilables. Entonces, teniendo en cuenta la diferencia de las constantes de tiempo en estas regiones, pues va a haber zonas en las que se va a propiciar
paso de flujo, paso de aire hacia las otras potencialmente ventilables, y ellas finalmente van a tener sobredistensión. Entonces, estas zonas, pues de alguna manera sanas del pulmón van a ser afectadas por daño del esfuerzo expiratorio del paciente. Otro de los mecanismos también que se han citado y que no está relacionado directamente con el alveolo, sino más bien con la microvasculatura, es el fenómeno de Pendeblot. En este lo que se habla es que el paciente, al realizar un esfuerzo inspiratorio vigoroso, aumenta la presión negativa por la contracción diafragmática, y esto finalmente transmite un aumento en la presión vascular transmural, propiciando extravasación de sangre y de fluidos hacia el intersticio y empeorando así pues, el compromiso de la vasculatura y finalmente la barrera de intercambio gaseoso. En cuanto a los estudios pues, que se han realizado al respecto, hay que anotar que todos estos pues, efectos adversos de los esfuerzos inspiratorios vigorosos se dan más que todo en dos condiciones. Una, pues que realmente el esfuerzo sea vigoroso, ya que cuando es de una forma pues, moderada o leve, el daño producido no es tan intenso. Y esto se ha asociado también a que ese esfuerzo vigoroso tiene relación con la severidad del SDRA. Entonces, entre más severo el compromiso pulmonar, mayor será el esfuerzo inspiratorio espontáneo y mayor pues la lesión que se produce secundariamente. También lo que se ha visto es que cuando se intenta manejar esta situación con relajantes musculares, pues lo que se ve es que este daño por aumento de presión y de volumen es mucho menor. Dentro como también de los investigadores que se han dedicado principalmente a este tema del PCD, están varios estudios publicados por el grupo de Yoshida Takesi. Uno de ellos publicado en el año 2013, realizado en 28 estudios en animales, en 28 conejos, en los cuales repartió dos grupos. Uno de ellos tenía lesiones pulmonares moderadas y otras lesiones pulmonares severas. Este a su vez lo subdividió en aquellos en los que se usaba relajantes neuromusculares y otros en los que no se utilizaba y se permitía la respiración espontánea. De ellos se hizo una evaluación de contacto dinámico, finalmente concluyendo que en el grupo de lesiones pulmonares leves la respiración espontánea mejoró tanto la oxigenación como la distribución del volumen tidal en las zonas dependientes. Y por otro lado, en aquellos en los que tenían daño pulmonar severo, la ventilación espontánea generó mayor producción de sobredistensión y de daño por colapso alveolar cíclico, que es otro de los fenómenos que también se han visto relacionados con la respiración espontánea vigorosa. Gina, mil gracias. Muy profunda tu búsqueda y tu información. Mucha información que ha ido surgiendo en estos días. Juan Sebastián. Quisiera hablar pues un poco de una discusión que se presentó interesante. Como muy bien lo dijo Gina, el doctor Yoshida pues ha sido como una de las personas que más ha investigado acerca de este tema. Y el año 2017, más o menos en febrero, ellos publican con el grupo de Toronto, que está incluido el doctor Bruchard, el doctor Luzzi y con el doctor de Milan, Pasenti, que es digamos que muy de la línea del doctor Gattinoni. Publican un artículo en el cual pues explican todas las posibles causas del PCD y pues hablan de la importancia pues de prevenirlo, pero a lo último tocan un tema en donde hablan que se podría hablar de intubación orotraqueal profiláctica. Entonces eso abrió un gran debate. Es muy interesante que más o menos a los 4 meses, una doctora, la doctora Patel, que es de Chicago, ella pues mandó una carta al editor con su grupo, pues cuestionando cómo se puede hablar de ventilación invasiva profiláctica y hablando de todas las ventajas de la ventilación no invasiva. Ella un año antes había publicado el ensayo clínico de JAMA, entonces es una una defensora de la no invasiva.
Entonces ahí se abre la discusión y nuevamente el grupo de Toronto hace una nueva carta como a los 3 meses en donde defiende nuevamente, pero pues trata como de aligerar un poco la discusión, mostrando pues de que tampoco se puede ir a radicales y pues que obviamente lo que nos ayudaría un poco a encontrar ese punto es una medición de la presión transpulmonar que en este momento pues todavía no lo tenemos continuamente. Entonces pues es una discusión grande que todavía yo creo que está presente. Evidentemente los dos grupos tienen la razón prácticamente, pero pues es una discusión interesante que se dio en esta revista. Gracias. Gracias, Juan. Jaime. Sí, Pablito, y muy de la línea de lo que venía mencionando Gina y que estaba diciendo Juan Sebastián, creo que vale la pena para entender el concepto del PECILI, reconocer un poco sus inicios y el camino al cual nos va a llevar, sobre todo frente a sincronías en ventilación mecánica. Y es que cuando Yoshida, en ese modelo animal, que fue su tesis de grado doctoral, él es el gran alumno de Marcelo Amato, con tomografía de impedancia eléctrica, que es el estudio que Gina estaba comentando, él encontraba cómo esas contracciones diafragmáticas elevaba la presión negativa pleural, no de forma o no de manera uniforme, y claramente en ventilación mecánica protectora, como lo que hacemos todo el tiempo, con volúmenes tidales limitados, la fuerte inspiración puede llevar a sobredistensión de zonas del pulmón con un daño particularmente oculto de esas zonas que podían ser dependientes. En lo que estaba mencionando Juan Sebastián de Brochard, ellos definen ese PECILI, pero creo que muy importante dentro de esa definición de Brochard de PECILI, no solamente el tema de aumento y la oxidación de la presión transpulmonar, o sea, con el estrés pulmonar, sino para mí, pues que investigo mucho el tema endotelio, el aumento anormal de la presión transvascular. Entonces, creo que una de las grandes consecuencias de esa lesión o ese PECILI es fundamentalmente el aumento de la presión transvascular, porque el endotelio puede en un momento dado tener las consecuencias graves del epitelio, es decir, del daño alveolar epitelial puede repercutir sobre el endotelio y no viceversa, como pasa muchas veces con el SRA en directo. Y hay, digamos, estudios en modelos animales que han mostrado cómo algunos biomarcadores de activación endotelial, como la hidropoietina 2 o de daño de glicocalis, como el sindecan y el heparansulfato, pueden tener, digamos, alguna relación con el tipo de SRA, ya sea directo o indirecto que se tiene. Pero para no ir tan lejos, recuerden ustedes un trabajo muy bonito que publicaba Pablo Cruz y el equipo de Chile con Franco y todos los demás que han trabajado de manera interesante en modelos animales de PECILI en el 2020 y cómo ellos encontraban que existía definitivamente una amplificación en esa respiración espontánea del daño de la injuria pulmonar por aumento de la presión transpulmonar, del colapso psíquico y había daños histológicos, pero lo más interesante de este trabajo de Pablo es que, de Pablo Cruces, es que existía un aumento en la expresión de ciertos genes de respuesta proinflamatoria. En otras palabras, esas respiraciones espontáneas pueden llevar a que se expresen esos genes que magnifican la respuesta inflamatoria y que en un momento dado explican las lesiones y las consecuencias que tienen esos pacientes. Entonces, en general, creo que existe ya de manera universal entendido y aceptado que efectivamente esas respiraciones espontáneas en las enfermedades muy severas con esa edad muy severo, definitivamente no son buenas, no son adecuadas, hay que tener un buen plano de sedación y es ahí donde no todos los relajantes musculares, y quiero hacer énfasis en eso, los estudios el grupo francés desde el año 2010, fundamentalmente lo que lo analizaba era con el cisatacurio, y van y viene, y que sí, que no, pero que finalmente el camino hacia donde nos está llevando es a que definitivamente ese paciente con el pulmón blanco, con lesión importante, hay estudios en modelos preclínicos y estudios en seres humanos que han demostrado que se daña más el pulmón y que esa contracción diafragmática posiblemente no es conveniente ni es adecuada. Y me gusta mucho pues esa investigación del doctor Cruces y colaboradores, porque lo que ellos logran encontrar es que esa deformidad no existía en condiciones normales y que se relaciona directamente con la presión transpulmonar, con el daño en la barrera alveolo-capilar
con la energía disipada en el pulmón sano, o sea, relacionado con magnitud y distribución. Entonces, es muy importante tener presente que no es deseable esa contracción diafragmática espontánea en un paciente con placa blanca, menos si está con un modo controlado y menos si está con parámetros altos, que definitivamente nos va a aumentar la expresión de muchos genes que en últimas se traduce en mayor respuesta inflamatoria y mayor daño no solamente alveolar, sino sobre todo, y quiero hacer énfasis en eso, en daño endotelial, que era un poquito de lo que mencionaba al comienzo Andrea en su presentación, de cómo se destruyen muchas caderinas y cómo, digamos, la alteración de esas unidades endoteliales fuertes se pierden y claramente eso favorece el aumento de empeoramiento pues, de ese trasudado que observamos en el SDA. Entonces, es como el mensaje grande y los comentarios que quiera hacer, Pablito. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Creo que resumiste muy bien esa primera pregunta. Que sabe, dicen por ahí. Entonces, en principio, preparándonos para un tema dentro de 8 días, pero para ir dándonos un poquito de hilo entre uno y otro tema, es como empezamos a hablar que probablemente había que proteger ese alvéolo para tratar de no distenderlo, no producirle un estrés. Desde el punto de vista biológico se ha descrito desde hace mucho tiempo la ventilación de frecuencia oscilatoria como una potencial, digamos, forma ventilatoria que pudiera permitir este tipo de patrón. Sin embargo, pues la evidencia, como ustedes vieron, que Andrea les mostró, tanto en adultos como en niños, es contradictoria o negativa. Entonces, desde el punto de vista de la fisiología, ¿cómo podríamos resumir cuáles son esas ventajas potenciales de la ventilación oscilatoria y las desventajas en este modelo de enfermedad de baja distensibilidad? Mientras esperamos el estudio Prospect, que nos va a solucionar o nos va a dar más luces sobre la respuesta en evidencia, que es lo que nos hace falta todavía. Mario. Profe, buena tarde. Mario Andrés Reyes, residente de cuidado intensivo de la Universidad Nacional. Digamos, profe, que entendiendo la alta frecuencia oscilatoria como una estrategia ventilatoria de protección pulmonar, vemos que le aportaría las ventajas de manejar volúmenes corrientes muy bajos y una frecuencia, digamos, que alta, que va a generar, digamos, que la apertura del pulmón, como lo mencionó Andrea al inicio de la charla, y también garantizaría o facilitaría que el pulmón se quede abierto. Por otra parte, digamos que también describe que el hecho de utilizar presiones, digamos que constantes, evita, digamos que un delta muy amplio que termine generando un daño a nivel pulmonar, como lo mencionaba el profe Fernández ahorita. Entendiendo, digamos, que hay varias formas en las que el intercambio gaseoso en la ventilación de alta frecuencia, digamos, podría aportar ventajas. Dentro de ellas que pude revisar, vemos que está el hecho de la ventilación alveolar directa, que lo explican como la posibilidad de que alvéolos que están muy cercanos a la vía aérea superior o al espacio muerto vayan a recibir, digamos, un gas que podríamos llamar puro, que le permitiría no solo, digamos, que evitar el colapso, sino también garantizar un poco el reclutamiento y que esas unidades que están de cierta forma inactivas entraran a participar en el intercambio gaseoso. Otra de las ventajas sería, digamos, que desde el punto de vista del fenómeno pendular o el pendeluf, digamos que con base a las constantes de tiempo, entendiéndola como el tiempo que dura en equipararse las presiones a nivel alveolar y a nivel de la vía respiratoria, el hecho de aportar una frecuencia respiratoria muy alta, suprafisiológica, digamos que no le va a dar ese tiempo para que el gas circula hacia la vía respiratoria y va a buscar se va a generar un gradiente de presiones entre un alveolo y otro que va a hacer que el gas, digamos, que difunda de un alveolo distendido a un alveolo adyacente que puede estar, digamos, que en plano de colapso o en plano de generar atelectasia. Esto, digamos, que también va a evitar esa apertura y cierre cíclico a nivel alveolar que conocemos como el atelectrauma. Por otra parte, digamos, otra de las cosas que mencionan la fisiología de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, la describen como un perfil de velocidad asimétrica, donde digamos que
ocasiona que, entendiendo la vía respiratoria como una estructura tubular, ocasiona que el gas que va pegado a las paredes, digamos que vaya a una velocidad diferente que el gas que va por el centro. Entonces, esto, digamos que facilitaría que ese gas pueda llegar un poco más profundo al pulmón, facilitando, digamos, que la llegada de un gas también puro a unidades alveolares que podrían mejorar el intercambio gaseoso. Y con base en esto, digamos que se da también lo de un fenómeno de dispersión de Taylor, que lo entiendo como si hubiese un gradiente también entre los gases, entre CO2 y el oxígeno, donde digamos que va a haber como una especie de difusión radial. Entonces se va a dar un intercambio de gases no solamente a nivel distal, sino en el camino hacia el espacio alveolar. Entonces digamos que toda esta serie de situaciones que aporta la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, digamos que va a mejorar o va a impactar a nivel de la oxigenación. De forma secundaria podría, digamos que también ayudar en el fenómeno de ventilación. Y como desventajas, entiendo que hay dificultad para hacer, digamos que la medición en tiempo real de los parámetros que la ventilación de alta frecuencia oscilatoria utiliza. Entonces, digamos que no puede uno evaluar los bucles o las curvas ahí en caliente y eso digamos que quizás le retrase un poco la toma de decisiones durante la terapia, haciendo dinámica, digamos que la intervención con la terapia, con la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Y esto, digamos que ocasionaría que no pudiéramos tener la certeza de en qué momento la compliance o la distensibilidad pulmonar ha ido recuperando paulatinamente y podríamos facilitar también fenómenos de sobredistensión o de subdistensión. De los estudios que logré revisar, hay una revisión sistemática y metaanálisis realizado en un hospital de Sao Paulo, que ellos toman una serie de ensayos clínicos controlados aleatorizados, haciendo la mención de que no hay muchos hasta el momento en la población pediátrica y que para, digamos, que darle más fuerza a la muestra poblacional, también tomaron sus estudios de cohorte, logrando casi 2.600 pacientes. Y comienzan a evaluar punto por punto, digamos que las ventajas o los outcomes que quieren ellos evaluar, desde el barotrauma, volutrauma, la mortalidad, los índices, la oxigenación y la ventilación. Y terminan por, digamos que, mencionar que lamentablemente no hay, bueno, lamentablemente no, hasta el momento no hay como con certeza decir que la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, digamos que ofrece ciertas ventajas en cuanto a la ventilación convencional. Y sobre todo porque lo miden en cuanto a la mortalidad, profe. Este estudio, digamos que menciona dos preguntas muy interesantes y dice, ¿será que estamos midiendo mal el resultado de la alta frecuencia oscilatoria en cuanto a la mortalidad? Porque se mueren básicamente los mismos o incluso hay algunos estudios que mencionan un aumento de la mortalidad en esta estrategia. Y lo otro que hacen la mención es como la gran mayoría de las veces que los pacientes, digamos que fallecen en el contexto de un SDRA, tienen, digamos, una serie de comorbilidades o de situaciones adyacentes que los llevan, digamos, que a la mortalidad. Es decir, ellos hacen la mención de que la gran mayoría de las muertes son en asociación a la disfunción orgánica múltiple y no directamente al SDRA. Entonces, que no podrían establecer una relación, digamos que justa entre la estrategia ventilatoria de alta frecuencia y la mortalidad. Hacen la mención de los estudios de Oscar y estudios de Oscillate, donde digamos que ellos, uno fue detenido, creo que fue el Oscillate, el de Oscillate sí fue detenido por una alta mortalidad a los 60 días, y el estudio de Oscar no mostró mayor diferencia en mortalidad, ni en tiempo de estancia en UCI, ni en tiempo de ventilación mecánica invasiva a los 30 días. Y por el contrario, digamos que sí mencionaban un mayor, digamos que uso de terapia vasopresora o vasoactiva, y también un mayor uso de sedación, pseudoanalgesia y relajación, con las consecuentes complicaciones, digamos, de hacer múltiples intervenciones en el paciente crítico. Mario, mil gracias. ¿Alguno tiene alguna otra información adicional o quiere complementar la información que tiene Mario?
¿Ninguno? Ahí me imagino eso. Ahí. Sí, Pablito, nos va a tocar como sacar la lista y empezar a preguntar por lista, porque están como callados hoy, están Dormidos, tímidos. sí. Sí, sí, sí. Vinieron. Eh, digamos, yo solamente quería como compartir algo que sé que puedo compartir y por eso lo voy a hacer. eh, Porque bueno, como Mario estaba mencionando de que hemos recorrido desde Oscar, Oxiley, los dos con resultados contradictorios en adultos, cuando uno ve criterios de ingreso, se da cuenta, pues uno a favor, otro en contra de Bafo, que definitivamente los pacientes estaban muy enfermos para incluirlos dentro de los parámetros de alta frecuencia y siempre hemos hablado, pues, nuestra frase de cajón que los niños no son adultos pequeños y que efectivamente parece que hay una respuesta claramente dependiente de muchas características fisiológicas de los niños. Pero en el prospect que estamos hablando es un ensayo químico factorial, son 4 brazos, convencional con prono, convencional con supino, bafo con prono, bafo con supino. Lo interesante es que, bueno, aquí finalmente después de sufrirlo mucho y todo lo demás, ya no lo autorizaron en la cardio y vamos a poder incluir pacientes muy seguramente el mes entrante. Pero dentro del protocolo de prospect, digamos, lo que nos piden es que la bafo, cuando la empecemos, definitivamente empecemos con parámetros que creo que nosotros en pediatría estamos pues muy familiarizados. Obviamente ellos, digamos, el estudio Prospect tiene el brazo de rescate, es que el que no responde en convencional los bafos necesita tener un grupo de ECMO que responda en menos de 30 minutos y eso nos lo exigen a los centros, pero el punto es que la condición sine qua non, pues obviamente es usar máquinas oscilatorias, en este caso SensorMaze 3100 A o B, que tenemos pues los dos, que se tenga el bloqueo neuromuscular y una cosa interesante, antes de iniciarlo, debemos colocar un bolo de líquido de 5 por kilo si hay dudas de inestabilidad hemodinámica, es decir, garantizar una buena volemia antes de conectar a BAFO. Creo que ese es un punto interesante que Prospect menciona. Y otra cosa que menciona Prospect es empezar con parámetros que para nosotros suelen ser habituales, con FIO2 habitualmente alta y luego bajarla pronto a una FIO2 por debajo de 0.6, 8 a 12 Hz y una amplitud que puede oscilar entre 60 y 90. Pero una cosa interesante es que nos piden que hagamos una maniobra de reclutamiento en bafo inicial, aumentando esa presión media naviera a 2 centímetros de agua cada 5 minutos y observar obviamente la saturación de la respuesta. E intentar, como siempre se ha escrito en BAFO, evitar desconexiones para evitar desreclutamiento. Y en un modelo, digamos, de taller que hace unos, no sé, como unos 5 años, 4 o 5 años, hacíamos con el doctor Mulet en pulmoncitos de cerdos en un INCIMED, mostrábamos cómo de repente esa desconexión generaba un desreclutamiento importantísimo que se demoraba mucho y cómo en oportunidades una maniobra de reclutamiento inicial segura, sin presiones muy altas, permitía acortar un poco el tiempo de reclutamiento en alta frecuencia. Digamos que es como lo que nos piden monitorizar dentro del protocolo y obviamente estar vigilando, llevar la FI2 a por debajo de 0.6 lo más pronto posible y tener en cuenta que para que la ventilación de alta frecuencia obviamente funcione bien o definitivamente soporte bien, porque es que con esto no vamos a curar nada, sencillamente es intentar hacerla dentro de parámetros racionales y directamente con las metas y los objetivos claros. Entonces, es como lo que quería complementar frente a lo que se ha dicho. Definitivamente la ventilación de alta frecuencia tiene grandes contradictores, tiene grandes personas pues que están a favor. La evidencia creeríamos que seguimos en construcción y hasta que no tengamos pues este ensayo clínico que nos permita aclarar un poco mejor ese soporte de evidencia que tenemos, digamos que todavía no tenemos el punto final, pero sí es muy importante que quien la tenga conozca las herramientas, esté familiarizado con los conceptos, con algunas, digamos, normas de manejo que en un momento dado los adultos no tenían tan presentes y que pueden explicar con varias cartas al editor que han mandado las consecuencias de los resultados del estudio Oxylate. Entonces sí creemos que es muy importante saberlo utilizar para que logremos las metas que estamos buscando. Eso era lo que quería compartir, Pablito. Mil gracias. Jaime, muchas gracias. Entonces, en principio, digamos que esta es una de las que todavía no hemos podido contestar claramente
al igual que Jaime, creo que el secreto está en que los niños no son adultos y que probablemente ser más gelatina que porcelana ayuda un poquito. Y pues muy importante saber hacerlo bien, que creo que fue una de las grandes críticas que les hicieron a los de adultos. Sí entender que la ventilación de alta frecuencia es una ventilación mecánica de alta energía, luego no se puede usar de rutina en cualquier paciente, que también es un poco lo que pasaba con Oscillate, que no estaba muy claro que fueran, digamos, criterios de fracaso. Habrá que ver qué nos dice Progress ahora. Bueno, muy bien. Y para finalizar, entonces, la tercera pregunta, que está ya dirigida específicamente a la enfermedad del SRA, es esta pregunta de por qué se estaba o se ha vuelto tan relevante en los últimos años la discusión de que, pues, la enfermedad de baja distensibilidad, aunque es principalmente un cortocircuito, pues también se ha notado que tiene problemas de espacio muerto importantes y parecen estar relacionadas con la mortalidad. Entonces, ¿qué encontraron de relevancia y específicamente en pediatría que encontraron? Marco. Bueno, hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Marco, perfecto. Bueno, mi nombre es Marco Sierra, residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Bueno, pues básicamente se ha vuelto relevante la medición de la fracción del espacio muerto en la evaluación del SRA debido a la relación existente entre esta y la mortalidad. Esta relación pues, se ha tratado de mostrar a lo largo del tiempo. Uno de los primeros estudios fue realizado por Newton y colaboradores, publicado en el New England Journal de Medicina. Es un estudio titulado Fracción del espacio muerto pulmonar como factor de riesgo de muerte en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Ellos pues obviamente trataban de evaluar esa posible asociación entre la fracción de espacio muerto al comienzo del SRA con el riesgo pues de muerte. Miden prospectivamente 179 pacientes intubados, una media de 10.9, más o menos 7.4 horas después del desarrollo del síndrome de dificultad pues, respiratoria. Y el resultado, como les mencioné, del estudio, el principal fue la mortalidad. Ellos que encuentran que la fracción media del espacio muerto fue marcadamente elevada, 0.58 al principio del curso del síndrome de dificultad respiratoria aguda, y fue mayor entre los pacientes que fallecieron que entre los sobrevivientes. Esa fracción de espacio muerto lo consideran pues como un factor de riesgo independiente para la muerte, y finalmente concluyen o encuentran un OR, un odds ratio de 1.45 por cada intervalo de 0.05 puntos de aumento de ese espacio muerto, lo que hacía que espacios muertos menores de 0.6 tuvieran una mortalidad del 30%, que aumentaba el 60% entre 0.6 y 0.7, y se disparaba casi que hasta el 80% para valores superiores al 0.7. Para adentrarnos pues obviamente ya en el campo de la pediatría, encontramos otros dos estudios. El primero realizado en el año del 2016 por Nadir y colaboradores, publicado en el Pediatric Critical Care, cuyo título era Fracción de espacio muerto alveolar discrimina la mortalidad en el síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica. Trataron de establecer esa relación entre la fracción del espacio muerto alveolar y la mortalidad en una corte de niños. Cumplían pues para ese entonces los criterios para el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Realizan un análisis secundario, una corte observacional prospectiva con 283 niños, de los cuales se disponía pues de 266 disponían el PETCO, y la fracción pues de espacio muerto alveolar fue menor en los sobrevivientes que en los no sobrevivientes al inicio del síndrome de dificultad respiratoria agudo pediátrico. Encuentran que la fracción de espacio muerto alveolar al inicio del síndrome de dificultad respiratoria aguda discriminó mortalidad con un área bajo la curva de más o menos 0.76. Y ya en el último año, Boone y colaboradores en Frontiers in Pediatrics en el año del 2022
se publica pues un artículo que habla de la asociación entre la fracción de espacio muerto alveolar y mortalidad en el síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica. Igual realizan un estudio de corte prospectivo. El objetivo de ellos era la caracterización de ese espacio muerto en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica, tratando de determinar, en este caso, la asociación. Ellos lo describen como resultados clínicos, pero pues el resultado primario de ellos, pues evidentemente fue mortalidad. Como les mencioné, fue un estudio de corte prospectivo, realizado pues en el marco de un protocolo, lo describen así como de ventilación mecánica protectora pulmonar. Utilizan pues la curva operativa del receptor y el índice de Jouden para tratar de identificar ese punto de corte de ese espacio muerto asociado pues con mortalidad. Y lo que hacen es que enrolan 69 pacientes con síndrome de dificultad respiratoria agudo pediátrico con una mediana de edad de más o menos 4.5 años. El área más grande bajo la curva identificó un límite de 0.22, que era pues al parecer un valor que trataban pues como de llegar debido pues a que había sido sugerido previamente. El grupo de espacio muerto alto tuvo una mayor mortalidad, más o menos del 36.8%, es decir, valores por encima de 0.22, versus el 10% para valores pues obviamente mucho menores. Encuentran que ese espacio muerto alto o mayor se asocia pues obviamente de forma independiente con un mayor grado de mortalidad. Marco, mil gracias. No sé si alguno encontró alguna otra información, Juan Sebastián. No, solo quería agregar que del último estudio que estaba pues describiendo Marco, una cosa como para aterrizar en la clínica y pues que observé que se observa en ese estudio, es que los pacientes al principio tienen un espacio muerto muy parecido, como entre 0.25 y 0.3, pero más o menos al segundo día hay un cambio. Los que se van a morir empiezan a ascender progresivamente y los que sobreviven bajan y se quedan más o menos en 0.20, 0.22, como pegados a ese punto. Entonces, me pareció como que gráficamente muestra como a los 2 días un buen marcador que discrimina entre pacientes que van a sobrevivir y mueren como tal para evaluarlo, sobre todo pues cuando uno está en la clínica. Gracias. Gracias, Juan Sebastián. Detalle importante. ¿Alguno encontró alguna otra información o tiene alguna otra idea de este tema? Bueno, este es uno de los temas recientes más interesantes de SRA, porque en principio va de la mano con lo que venía hablando Jaime de la medicina de precisión y cómo los fenotipos de SRA, claramente siempre hemos pensado que el SRA era un fenotipo de baja distensibilidad y que la razón de los problemas de oxigenación eran cortocircuitos y que lo que había que hacer era reclutar alveolos y tratar de sacar adelante eso. Desde hace varios años hay varios grupos que están encontrando y han visto que la fracción de espacio muerto en SRA es uno de los patrones independientes de mortalidad en los grupos, y esa fracción de espacio muerto pues no se explica por la fisiología clásica de baja distensibilidad y de cortocircuito. Luego hay que expandir un poco el pensamiento y hay que entender que probablemente aquí hay un factor endotelial muy importante. Ahora con el COVID en adultos se obsesionaron con esto y empezaron a hablar de los factores, de los fenotipos L, los fenotipos H, pero probablemente algo de idea tienen en cuanto a que hay una distribución anormal endotelial en algunas zonas de inflamación que no está condicionada por tratar de reclutar más el alveolo. Por eso probablemente el secreto futuro del manejo del SRA sea tratar de clasificar y subclasificar estos grupos de tal manera que habrá algunos que sí les va a servir una estrategia de reclutamiento fuerte, mientras habrá otros que tendrán que ir a terapias extracorpóreas o a otro tipo de manejos tratando de esperar que disminuya la inflamación endotelial, porque pues obviamente es muy difícil tratar una zona que no perfunde en el pulmón, que no sea de un origen trombótico, que es a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces creo que en esta área es donde más va a haber investigación hacia el futuro y
y creo que es una de las áreas interesantes del fenotipo del SRA nuevo, que hay que estar pendiente y tratar de clasificar. No sé si Jaime o el profe Perdomo tienen alguna opinión final o quieren hacer alguna ajuste final. Bueno, entonces en principio damos por terminado el taller de hoy.